Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Desde la Interfaz, un programa de análisis sobre fenómenos de opinión pública y comunicación política. Mi nombre es Elías Aguilar García. Tengo el privilegio de moderar esta mesa de análisis que abordaremos el tema de información y desinformación en los medios digitales. En esta ocasión tengo el privilegio de contar con, o tengo la oportunidad de colaborar o dialogar con tres importantes y destacados investigadores. Tenemos en primer lugar a la doctora Celeste Rodríguez. No sé si nos dieras una pequeña reseña de tu trayectoria, doctora. Buenas tardes. Primero agradecer la invitación. Y sí, yo soy Celeste. Tengo un doctorado en Ciencias de Gobierno y Política, una maestría en Opinión Pública y me dedico a estudiar la comunicación política en específico. En estos últimos 5 años en lo que me he enfocado es en el estudio de las campañas negativas. Es un gusto poder estar con ustedes. Muchas gracias, Celeste, bienvenida. El doctor Martín Echeverría, especialista en Ciencia y Comunicación Política. Bienvenido. ¿Qué tal, Elías? ¿Qué tal a todos? Me da mucho gusto estar con ustedes. Yo he investigado los últimos 20 y pico años comunicación política en varios formatos, efectos de los medios, también campañas políticas, cobertura, etc. Estoy aquí en el Centro de Estudios en Comunicación Política de la universidad y pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenido, Martín. El doctor José Ojeda, bienvenido. Muchas gracias. Politólogo, ampliamente, con una trayectoria muy amplia, pero por favor, preséntate para nuestra audiencia. Muchas gracias, doctor Elías. Qué gusto compartir contigo, con la mesa, con la doctora Celeste, con el doctor Martín. Yo soy Pepe Ojeda, politólogo, docente, y me he dedicado los últimos años a la investigación del refacultamiento ciudadano, sobre todo este tema de cómo incorporar a la ciudadanía en recuperar precisamente estos valores de la ciudadanía a partir de la incidencia social. Pues eso. Bienvenido, Pepe, bienvenido, Martín, Celeste. Me gustaría, antes de iniciar, comentar algunos datos para, digamos, poner el contexto de la importancia de los medios digitales en la actualidad en México. 99% de los mexicanos de 16 a 64 años tienen acceso o tienen un teléfono inteligente, es decir, un teléfono con internet. 92 millones de usuarios o de mexicanos son usuarios de Facebook y 39 millones, yo lo redondearía en 40 millones, son usuarios de la plataforma Instagram. Esto pues nos marca un escenario totalmente diferente a lo que pasaba en nuestro país hace 10 o 15 años, donde hemos visto que han crecido la penetración de los medios digitales, de la internet, a través de los dispositivos móviles. Y a mí me gustaría que cada quien me dijera qué características tiene este nuevo sistema, este sistema de medios digitales, donde hay mucha penetración de internet y donde hay ciertas, digamos, redes sociales que tienen gran penetración. Celeste, doctora Celeste. Bueno, ¿qué características tienen? Primero, valdría la pena partir del hecho de que estas nuevas redes sociales han modificado la manera en que la información se crea, se proyecta y se consume, ¿no? Totalmente han revolucionado a lo que estábamos acostumbrados. Y a partir de allí, recalcar la importancia que tienen estas plataformas en la transmisión de la información y la de la desinformación. Por ejemplo, gracias a estas nuevas plataformas de las redes sociales, tenemos acceso a información verificada, ¿no? Pero al mismo tiempo, una de las características que se les ha atribuido es que también se han convertido en este canal en el que se propaga la desinformación de una manera más rápida, más veloz. Y esto también, dentro de estas características,
se le añade que este tipo de medios, este tipo de redes sociales, lo que hace es privilegiar la economía de la atención. Es decir, privilegian todos aquellos contenidos en donde generan más interacción los usuarios. Es decir, estos contenidos que generan más reacciones, mayor número de compartidos, mayor número de visualizaciones, ¿no? Esta es la manera en la que están funcionando. Y de allí parte la idea de que estas redes sociales privilegian los contenidos que generan más interacciones y no evalúan tanto si la información que está siendo de manera reiterada viralizada es información verídica o es información falsa. También valdría la pena recalcar los diferentes algoritmos que utilizan estas plataformas para poder posicionar la información, ¿no? En materia de la desinformación, esto hace que la desinformación sea aún más interesante hacia los usuarios. ¿Y cuál es la razón? La razón es porque utilizan contenido novedoso que genera que los usuarios tengan reacciones emocionales. Estas pueden ser de enojo, de sorpresa, de miedo. Y cuando generan este tipo de reacciones emocionales, propicia que los usuarios compartan información que no necesariamente es verídica, sin siquiera confirmarlo. Entonces, esta es una de las formas que operan estas plataformas. También se les suma el hecho de esta desinformación coordinada, es decir, que existen algunos perfiles, bots o perfiles falsos que privilegian o que están hechos para difundir esta información engañosa, con la finalidad de crear pues tendencias falsas, que la finalidad es un poco distorsionar la opinión pública, ¿no? Entonces, también los algoritmos de estas plataformas en las que opera la desinformación hacen que generan filtros de información, lo que propicia que los usuarios estén de manera cíclica conviviendo con la información que ellos ya tienen preestablecida o creen, ¿no? Es muy usual que en redes sociales se haga un filtro de lo que los usuarios han visitado en el pasado y en función de esto les crean el contenido que ellos van a visualizar y posiblemente esto los deje o los aleje de otras percepciones diferentes a sus puntos de vista y que motive y refuerce lo que ya creen y posiblemente esto traiga contradicciones o problemas en el momento de tratar de desmentir algo en materia de desinformación. Yo creo que los algoritmos es la base de cómo operan estas plataformas para transmitir la información. Muy bien, gracias Celeste. Martín, bien decía la doctora Celeste de estos algoritmos que crean una especie como de bucle, ¿no? Donde uno reiterativamente comparte el mismo tipo de información. ¿Tú qué otras características verías del funcionamiento de un entorno mediático caracterizado por la gran penetración de medios digitales? Bueno, hay varias ideas ahí metidas, pero yo me quiero concentrar en algunas que han preocupado a la academia en los últimos años. La primera es el vaciamiento de las dietas informativas de los ciudadanos. Como hay un volumen enorme de información en las redes sociales y mucha de esa información no es noticiosa, sino que es sobre todo de entretenimiento y socialidad, y la otra es de desinformación, lo que sucede es que el ciudadano promedio que consumía noticias a través de ciertos canales, o que tenía una dieta de ciertas noticias, ahora tiene más razones para abandonar las noticias en favor de sus otros contenidos. Este era un problema que se vino discutiendo en la academia, sobre todo norteamericana, cuando empezó la adopción del cable y la penetración del cable. Y con el cable habría muchas opciones de entretenimiento y dejaba a la opción de noticias como una opción marginal. Y poco a poco se vio viendo cómo las dietas de los ciudadanos estaban más orientadas a sus opciones de entretenimiento. Y esto, por cierto, tiene relación con el tema de la polarización.
Pero ese es un elemento bastante importante y cómo se ha ido adelgazando la cantidad de información periodística que está consumiendo la gente, porque está compartida con mucha otra información que en principio es más atractiva y entra en una lógica de economía de atención. El otro problema es de fragmentación, que es una fragmentación informativa que puede traducirse en una fragmentación social. Es decir, si los medios son una ventana al mundo, pero en la era digital cada persona tiene un medio, entonces podemos pensar que cada persona asiste a un mundo distinto, porque el medio le abrió una ventana distinta a ese mundo. Y de alguna manera el algoritmo configura las propias ventanas a las realidades. La gente se impresiona cuando acecha al Facebook de alguien más y observa una realidad que no es la que está viviendo. Y esto lo podemos todavía agudizar cuando hablamos de clases sociales, de géneros, es decir, empieza a haber una enorme fragmentación informativa, muchas opciones, que puede ser también una fragmentación social, y eso se vincula con el último punto de estas como cámaras de eco, en donde, dado que los algoritmos lo que hacen es vincular a los afines, o sea, las personas que tienen predisposiciones entre sí, como lo que le importa a los algoritmos es que la gente esté rumiando información una y otra vez, que sea muy similar a la que quiere consumir, entonces van creando agregaciones de personas que están, digamos, aglutinadas en función de la retroalimentación que le da el algoritmo, pero que rara vez se están comunicando con otro tipo de grupos sociales. Relación entre afines, dirías, Martín, como relaciones entre afines, ¿no? Relación entre afines. Y relaciones entre afines. Homofilia, que le llaman, ¿no? Ándale, sí, tiene un elemento de homofilia, y el tema es que, bueno, tiene una implicación democrática, porque después de la democracia tenemos que estar forzados a interactuar con los diferentes, y cuando solo conocemos a los iguales, entonces vamos conformando tribus que cada vez están más atrincheradas respecto a sus intereses, sus mundos de vida. Yo señalaría estos tres primeros puntos, muy políticos, hay muchas otras implicaciones en cuanto a relaciones amorosas, amistosas, en cuanto a memoria, o sea, el amigo que fallece y sigue viviendo artificialmente en la red, en fin, hay muchos temas, pero en estos políticos me enfocaría. Muy bien, Martín. Pepe, desde la ciencia política, ¿tú qué agregarías a esto que ha platicado Celeste y Martín? ¿Qué implicaciones tiene desde la política este nuevo estructura? Yo diría que es una nueva estructura mediática que se ha formado pues muy rápidamente en los últimos 10 años, ¿no? Así es, Elías. Fíjate que es interesante estos conceptos que han usado Celeste y Martín. A mí me parece que es muy significativo partir de, con los datos duros que nos pones de inicio, nos estás provocando precisamente a entender, a dimensionar de lo que estamos hablando. Y me parecería interesante partir de que estamos en un cambio de época, en una nueva época, como lo decía Gramsci. Todavía no terminamos de responder las preguntas o estábamos a punto de responder las preguntas y ya nos cambiaron de nueva cuenta las preguntas. Es decir, ni siquiera pudimos responder las preguntas de la anterior época cuando ya tenemos y estamos viendo una nueva época. Y precisamente en este sentido, con estos conceptos que nos han manejado de los algoritmos, este tema me llama mucho la atención de cómo estos mundos distintos, cómo están rumiando precisamente la información. A mí me parece que las redes sociales no solo difunden noticias, sino también que refuerzan nuestras creencias. A mí me parece que es interesante ahí meter los algoritmos, ¿no? Porque precisamente los algoritmos están diseñados para mantenernos en esa burbuja. Esto que comentaba el doctor Martín, es decir, estos algoritmos nos hacen, y también lo referías, a que solamente compartamos lo que nuestra tribu, también haciendo alusión, lo refiere. Y eso es interesantísimo porque estamos hablando de que escuchamos lo que queremos escuchar. El algoritmo nos va llevando a acercarnos con los nuestros, con los que piensan y actúan pareciera igual.
con los mismos valores. Entonces empiezan a generar estas ínsulas que nos están llevando esta nueva época. Y también es interesante decirlo, esto que refería de Gramsci, estoy refiriendo también a los medios de comunicación. Es decir, los medios de comunicación están viviendo una nueva época, y esta nueva época está irrumpiendo las redes sociales y nos están cambiando precisamente estas nuevas maneras de interacción, estas nuevas maneras de entender el mundo en el que vivimos. Y también quisiera entrar un poquito en materia que lo que refirió la doctora Celeste. Las fake news es como, usó una analogía, como un Ferrari, ¿no? ¿Sí? Y lo que representa la verdad es como, precisamente, como un burro, ¿no? Es decir, el Ferrari de las fake news y lo que representa el burro. Me refiero en la rapidez, cómo actúa y cómo uno se puede mover. Y pues eso, quisiera también, bueno, termino con otra idea que también puede ser significativa, ¿no? Las noticias falsas apelan, desde luego, a emociones que nos hacen inmediatamente voltear a ver a estas fake news. Pero también es interesante lo que refería la doctora Celeste, es decir, ¿qué es lo que se viraliza más rápido? Precisamente las fake news. Pero la verdad es más lenta, porque la verdad requiere un contexto, requiere precisamente un análisis. ¿Quién le va a apostar a demostrar ese análisis y precisamente ese contexto? Cuando las fake news no necesitan esa plataforma. Y pues dejo eso por ahí. Muy bien, Pepe. Muy bien. Toca el tema de las noticias falsas. Celeste, doctora Celeste, ¿qué le podemos decir a la audiencia de cómo detectar noticias falsas? ¿Hay un protocolo, hay algunos elementos que pudiéramos tomar en cuenta para que la audiencia, el ciudadano de a pie, detecte noticias falsas? Sí, yo quisiera empezar por el lado malo de esta respuesta, ¿no? Decir que no existe un método infalible para detectar noticias falsas. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que cada vez la desinformación se ha sofisticado más, que es más difícil detectar cuando una noticia es falsa. Es decir, antes era muy evidente ver una noticia falsa. Hoy en día no lo es, porque quienes están detrás de crear estas desinformación se han vuelto especialistas, ¿no? En hacer parecer esta desinformación en una noticia verídica. Ocupan fuentes de información que obviamente no son reales e incluso lo ilustran con datos, estos datos manipulados, que a simple vista, en un primer acercamiento de los usuarios, pues no puede ser fácil discernir lo que es cierto de lo que es falso. Entonces cada vez es más complicado, ¿no? A esto también le tenemos que sumar el sesgo de información que tienen los usuarios. El hecho, pudieran existir múltiples mecanismos de verificación de la información. Sin embargo, cuando un usuario tiene ya preconcebida una idea o la tiene hecha parte de su ideología, aunque tenga múltiples métodos para verificación de la información, va a dar por hecho que lo que está leyendo es real, porque le hace alusión a una idea que ya tiene preestablecida. También estamos hablando del problema de la posverdad. Cuando uno puede identificar que una información es falsa, no le va a repercutir en nada. La información falsa va a seguir teniendo el mismo nivel de activación. ¿Esto a qué se debe? A que las desmentir una información no se viraliza con la misma facilidad que lo hace una desinformación, ¿no? Por otro lado, tenemos la cuestión de los verificadores de hechos. Estos verificadores de hechos, que son organizaciones o individuos que están avalados para tratar de diferenciar la información verídica de la falsa en medios de comunicación, en discursos políticos o en las redes sociales. Hay una corriente crítica que se encarga de estudiar a los verificadores y hablaban que estos verificadores de hechos pueden estar influenciados por su ideología política. Es decir, que cuando verifican una información, no hacerlo adrede y con esta carga política o esta ideología personal, pueden declarar que una noticia
falsa como verdadera. Entonces, por ahí existe este dicho que dice, ya los verificadores, ¿quién los verifica, no? De alguna manera, sí hay varios vacíos sobre cómo identificar una noticia falsa. Sin embargo, ¿qué es lo que la ciudadanía puede hacer? Pues de entrada, checar quién es la fuente. ¿Quién es la fuente que emite esta información? Saber que si es confiable, que tiene reputación. A partir de ahí, yo no confiaría en sitios no oficiales, sitios desconocidos, e incluso estos blogs que no tienen un respaldo editorial, ¿no? Por allí partiría. Después, ¿qué más podría utilizar? Los titulares. Creo que las noticias falsas, aquellas que se enfocan en esta desinformación, utilizan titulares muy pues amarillistas, muy espectaculares, porque lo que quieren hacer es captar la atención de la audiencia. Entonces, por allí sería un foco rojo, ¿no? Cuando algo es muy rimbombante, muy llamativo, podría yo cuestionarme, ¿realmente es verídico o es falso, no? Pues checar la redacción, podría ser ya, si quisiéramos ser más minuciosos, sobre todo cuando tengo una duda, si una noticia es verdadera o es falsa, necesito visitar diferentes medios de comunicación, es decir, yo no me puedo quedar únicamente con el que estoy leyendo, tengo que confirmar que esa noticia se haya difundido en diferentes medios de comunicación, eso puede ser un buen indicador de que lo que estoy leyendo es verdadero. Y sobre todo, un poco apelar a esta responsabilidad que tienen los usuarios de hacer este proceso heurístico, ¿no? Este proceso de autoevaluación, evaluación crítica de lo que reciben, ¿sale? No, nosotros estamos obligados a no consumir por default todo lo que llega a nosotros, sino pasar por esta evaluación crítica para saber si es veraz o si es falso, porque muchas veces lo que hacemos los usuarios es basarnos en superficialidades, por ejemplo, nada más porque veo la noticia, probablemente yo diga, pues es verídica, o quizás porque tiene múltiples compartidos, puedo dar por default que es, pero eso es algo superficial, ¿no? O el hecho de que a lo mejor mi maestro de la secundaria o una persona que representa autoridad lo haya compartido, eso doy por hecho que es verídico, sin asumir mi responsabilidad de hacer esta investigación para analizar lo que consumo. Ok, muy bien, gracias doctora. Buenos elementos para detectar noticias falsas. Martín, ¿habrá algún ejemplo histórico en nuestro país o en otro país, en alguna realidad, sobre la repercusión de alguna noticia falsa que nos pudiera ilustrar, digamos, el peso que tiene en la sociedad, los efectos que tienen? Se me ocurre, es que es interesante porque hay varias formas de engaño que no tienen efectos y bueno, el mundo está cambiando, ¿no? Hay una anécdota muy fuerte de una persona que supuestamente se entera, es en Estados Unidos durante la campaña de Hillary Clinton en 2016. Es una persona, se mete a estos grupos de gente que está desconectada de la realidad, en donde se dice que una parte de los partidos demócratas están involucrados en redes de trata y de pornografía infantil. Y una persona, con suerte de justiciera, pues toma las armas y se va a localizar al sitio desde donde aparentemente se dan estas operaciones, ¿no? Una pizzería, ¿no? Una pizzería era, ¿no? Una pizzería, sí. Y es una anécdota de cómo la información en malas manos se convierte en una realidad, en este caso trágica, y desencadena una serie de cuestiones. Ese es el ejemplo que tengo más claro porque es muy fuerte. Obviamente la propia insurrección de 2021, quien genera la información falsa es el presidente de los Estados Unidos y moviliza a sus seguidores sobre la falsedad y la patraña de que le habían robado las elecciones y que habían varios estados en donde habían sido alterados los resultados. En fin, todo esto que tristemente conocemos en nuestro país se repitió en ese país, pero con la consecuencia que nosotros conocemos. Entonces, estos son algunos casos. Entiendo que también
por las noticias recientes, hay operaciones fuertes de desinformación y propaganda en favor del pueblo ruso, no en favor, digamos, dirigidos al pueblo ruso para el apoyo de no solo operaciones bélicas en Ucrania, sino también limpieza étnica, es decir, subir el tono y las consecuencias de la guerra a un elemento mucho más allá de la defensa del territorio. Entonces, sí, ejemplos, tristemente el de Brasil, de su propia insurrección, el tema del referéndum, el plebiscito de paz que fue un fracaso en Colombia, que también hubo mucha desinformación. Ahí se le dijo a la gente que si firmando la paz, la guerrilla iba a alcanzar ciertas ventajas, e iba a ganar más poder del que tienen. Esto era falso. En fin, o sea, hay muchos ejemplos muy tristes de gran impacto histórico, pero también hay ejemplos más cotidianos. El que se me ocurre más, por ejemplo, es toda la desinformación que tiene que ver con la seguridad pública. O sea, de repente un oponente político, desata toda una campaña de desinformación de que en el distrito o en el municipio de un alcalde ha habido un robo o ha habido un secuestro o hay niños que se han sido, etcétera, ¿no? Y hay obviamente críticas a ese alcalde cuando ese evento no sucedió. Y esto lo estamos viviendo todos los meses, todos los años, por varios años, ¿no? Micro campañas campañas en localidades más específicas sobre fenómenos que tristemente son creíbles. El hecho de que un grupo del crimen organizado tome una escuela es creíble, no sucede, pero es fácil inducir a la gente que piense ese tipo de cosas. Entonces, la audiencia puede hacer memoria respecto a muchas cosas que se ha dado cuenta después que son falsas. Muy bien, Martín. Pepe, un nuevo factor, además de estas redes sociodigitales y este entorno mediático donde los medios digitales tienen una gran penetración, pues ahora además hay que adicionarle esta innovación de la inteligencia artificial. Vemos varios desarrollos de inteligencia artificial y desde tu óptica, ¿tendrá algún peso la inteligencia, estas inteligencias artificiales, esta innovación, en mejorar la información o se sumará a estas noticias falsas o campañas de desinformación que hay en la actualidad? Fíjate que es interesante como partir de que las sociedades buscan equilibrios. El tema de la transparencia, por ejemplo, cuando surge la discusión en la sociedad, poco a poco, no solamente en México, sino en el mundo, poco a poco fue encontrando equilibrios y todo lo que representa el acceso a la información, la transparencia, y todo esto como se fue, pareciera que se fue como pólvora y se fue incendiando, fue creciendo, hasta llegar a equilibrios que no es lo mismo lo que sucede en términos de acceso, de transparencia en un país, en una ciudad, en un estado, que respecto a otros. Y me parece que la inteligencia artificial, en este momento, pues estamos precisamente en el contexto donde lo que está ganando es las noticias falsas, las fake news. Y me parece que ahí es donde las sociedades en las diversas partes y en los rincones del mundo va a ir encontrando precisamente estos equilibrios, porque es difícil ponerle el cascabel, es difícil ponerle un alto, porque es más rápido la mentira que la verdad. Las mentiras no necesitan pruebas, la verdad sí. La desinformación se basa precisamente en afirmaciones contundentes. No hay manera de evitar esa contundencia de las noticias falsas. Pero el desafío de la verdad, pues siempre carga precisamente con los datos duros, carga con establecer precisamente elementos que nos den la prueba, que nos den la verdad. Es decir, la verdad tiene que uno comprobarla con datos, con información, y las fake news no necesitan. ¿Por qué?
no fueron creadas para establecer verdades o datos duros o contrastar la realidad. Y por otro lado, también es interesante partir de que las fake news no buscan convencer, buscan dividir, y me parece que esa es la parte también contundente, porque no podemos ponerla en el mismo plano, porque no es una competencia, porque hay una desigualdad contundente. Siempre vas a estar en desventaja, porque la fake news te obliga a que salgas a comprobar la verdad, y eso es horrible, ¿no? Como en los juicios, en la parte judicial, pues no es culpable hasta que se demuestre la inocencia, pero por mientras ya es procesado. Y ese es complejo, pues, a la hora de establecer en este mismo ya hubo plan. un juicio, digamos, ya hubo un juicio. Ya hubo un juicio, sí, y un juicio que no importa que después se establezca que fue mentira, al final del día ya ganó esa información malintencionada. Y también se refería que hay todo un ejército, porque en este momento es la tierra fértil, ¿no? Es decir, la tierra fértil, que es más fácil establecer una campaña hacia los gobiernos, una campaña electoral. Es mucho más fácil establecerla o partir desde el enemigo para generar estas noticias falsas que lo que otro conlleva. Hace un rato decía también el doctor Martín, o refería a los ejemplos. A mí me parece que incluso un poquito antes de que llegaran como tal las redes sociales, pero ya existía todas estas plataformas, los atentados del 4 de marzo, más bien del 2004, el 8 de marzo del 2004 en Madrid. Eso es interesantísimo, porque si no se hubiera demostrado que había una noticia falsa de que no era ETA los que habían ocasionado estos actos terroristas, pues en ese momento la elección estaba definida prácticamente 2 días antes o horas antes, que se demuestra que se da, que es una noticia falsa, pues se revierte la elección, pero se utilizaron precisamente elementos como las redes sociales, y en ese entonces los teléfonos móviles y los mensajes que pues circularon de manera impresionante, y ahí se comprobó de manera muy rápida de los efectos. Y por eso lo pongo de ejemplo de cómo la sociedad genera sus propios equilibrios. A veces tarda, a veces es lento, o a veces no hay manera de contener la verdad porque sale a flote, como en este caso, ¿no? Ahorita lo que está sucediendo también es interesante, lo que está sucediendo en Argentina, ¿no? Es decir, sea lo que sea, en este momento ha ganado precisamente lo que los opositores al presidente han ganado, el discurso, han ganado el mensaje, sea verdad o no sea verdad, han impuesto la agenda precisamente por encima de lo que el presidente argentino pueda defenderse. Muy bien, Pepe. Ahora, en este contexto de medios digitales, pues parecía ser que los medios tradicionales, como es la televisión, la radio, que en otros tiempos tenían un lugar preponderante, pareciera ser que quedan como en un segundo plano, o no sé, esa es la impresión que dan. Yo quisiera preguntarles cómo se han adaptado los medios tradicionales a este nuevo entorno mediático caracterizado por la gran penetración que tienen los medios digitales. Doctora Celeste. Yo creo que lo que han hecho es migrar, o sea, no desaparecen, migran y permanecen tanto en su formato original y en ocasiones migran ya de manera individual, ¿no? Esto es importante para la desinformación porque habla de la responsabilidad que tienen los periodistas de manera personal para ser verificadores de hechos, ¿no? El hecho de cuando se migran a unas plataformas digitales, hablar de la velocidad con la que se le transmite la información, debe siempre sobreponer esta calidad ética, no por la rapidez van a dejar de verificar los hechos, ¿no? El compromiso de no por tener contenido continuo, repetir este tipo de malos hábitos como
traer información vieja del pasado, aparentándola como actual. Entonces, yo creo que la ética de estos periodistas que están en los medios tradicionales simplemente debe trascender a los espacios digitales, ¿no? Y se debe conservar y complementar, ¿no? Porque vemos que ante este tipo de situaciones donde está la desinformación, pues están algunos vacíos legales, porque la desinformación pues no está regulada en México, porque existe este problema, estos límites con la libertad de expresión, ¿no? Como la desinformación que algunos agentes, no quiero decir periodistas, regularmente no recaen en ellos, porque a veces la desinformación está más gestionado relacionado con factores externos, ¿no? O incluso factores internos como políticos, las élites. Entonces es importante que no se pierda esta calidad ética de las personas que mudan de los medios tradicionales a las nuevas plataformas, ¿no? Siempre preservar los principios de la ética y recalcar esta regulación que se necesita, pero sin violar los principios de la libertad de expresión. Y es necesario eso, porque recalcando, por ejemplo, un ejemplo de la desinformación, yo podía citar el caso del Brexit en 2016, cuando lo que se quería era salir de la Unión Europea, y lo que se atribuyó fue que se pagaban 350 millones de libras a la Unión Europea, y entonces lo que se creó fue una serie de desinformación que repercutió y dañó a la población, porque se le engañó, porque se le dijo que si optaban por salir de la Unión Europea iban a poder tener su sistema de salud, ¿no? En lugar de... Entonces, ahí hablamos de la parte ética, el poder decirle a las personas la verdad, porque eso puede conducir a que tomen decisiones que afecte su vida diaria, ¿no? Entonces, ese es un claro ejemplo, y yo creo que lo que se debe preservar es ser éticos, sea el medio y la plataforma en la que se encuentre. Muy bien, doctora. Martín, los medios tradicionales, la televisión o la radio o la prensa siguen determinando la agenda de opinión, de la agenda pública en México. Sí, definitivamente sí. Es decir, hay dos retrocesos. Uno es cuantitativo, llegan a menos gente de lo que llegaban. El otro es cualitativo, son menos creíbles de lo que solían ser. Ahora, en medio de estos retrocesos, por así decir, son los grandes epicentros de generación de noticias. Lo que pasa es que tenían un poder descomunal. Es decir, tienen menos poder que antes, menos penetración y menos... Pero es porque antes tenían un poder omnímodo. Y ahora que han reducido su poder, podemos pensar que ya son jugadores pequeños, y en realidad el conjunto de la industria todavía tiene bastante poder. No pudiera hablar del poder en el sentido para moldear la opinión pública de cara al desempeño gubernamental, porque estamos en un, creo, cambio de régimen, y en los momentos de transición y de cambio de régimen el papel de los medios es diferente al que podemos pensar durante los regímenes. Pero sí, definitivamente de ahí salen pues las informaciones, las cosas de las que estamos hablando, es decir, la antigua teoría, digamos, de la agenda setting de alguna manera sigue ahí. Los medios transfieren el orden temático que nosotros hablamos, nos dicen en qué pensar, no necesariamente pueden pensar. Cuando se hacen estudios, por ejemplo, de cuáles son los temas de los que se discuten ahí, muy rara vez los temas que discutimos vienen de la sociedad civil, muy rara vez vienen de instituciones individuales, generalmente vienen de los antiguos y a veces, como en la radio, antiquísimos medios masivos de comunicación, porque todavía tienen la mayor amplificación y capacidad de penetración. No sé si estás de acuerdo que a mí me da la impresión, coincido contigo, que los medios tradicionales siguen, digamos, marcando la agenda en lo que pensamos, pero en donde definitivamente ya no tienen un peso es en la interpretación de estos temas. O sea, sí tienen un peso, pero no como el que tenían antes, ¿no? Porque antes no solamente determinaban el tema, sino también promovían la interpretación dominante. Esa es la impresión por el gran peso que tenía la televisión. No sé si
si a eso te estás refiriendo un poco a lo que dices. Creo que sí, a nivel editorial sí, pero a nivel, digamos, ideológico, siguen transmitiendo una visión de la realidad muy parecida a la de hace muchos años. Yo hice un estudio hace poco respecto a cómo penetran las agendas progresistas o de izquierda en los medios de comunicación. Fueron 20 entrevistas y lo que aprendí es que la herencia neoliberal de tratamiento de los temas sigue ahí bastante instalada, bastante enraizada, y formas distintas o alternativas de cubrir la realidad no han penetrado mucho, a pesar de que el gobierno promueve una agenda progresista con algunos tintes que no lo son. Entonces, creo que, digamos, a nivel editorial, el tratamiento de los temas, creo que sí hay un problema de que tienen menos penetración, menos influencia, pero ya a un nivel ideológico macro, creo que siguen actuando de una forma parecida como era antes. Ni hablar de las redes sociales, que por ejemplo, pues, sus algoritmos promueven el consumo y la cultura de consumo. Y en ese sentido, pues digamos que sirven al mismo patrón que servían hace mucho tiempo a los anunciantes capitalistas, etc. Okay. Gracias, Martín. Pepe, ¿qué papel tienen los medios de comunicación tradicionales en digamos, nueva realidad mediática que tenemos? Y desde la óptica de la ciencia política, ¿qué diferencias tú le ves, qué oportunidades tú le ves a estos medios tradicionales? Primero, pues lo que tienen es competir con la inmediatez de las redes sociales. Es decir, la verdad, bueno, más bien, yo creo aquí es interesante partir de que los medios tradicionales utilizaron el tema de las fake news seguramente durante tiempo, pero no había una manera incluso de contrastar, ¿sí? Cuando surgen las redes sociales, les empiezan a robar estas posibilidades porque empiezan a perder esta credibilidad. Y entonces las redes sociales empiezan de manera con esta inmediatez, a quitarles el discurso, a quitarles su fuente de información. Y me parece que ese es uno de los principales elementos por los que les ha tocado hacer crisis. Digo, dentro de los elementos hay que sumarle otro tercer elemento, que también han reducido sus ganancias gigantescas que tenían y que ha habido cierres masivos en diversas partes porque ya están migrando o ya migraron en gran parte al tema de las redes sociales. Pero sin embargo, pareciera que no han perdido ese esquema del medio tradicional. Es decir, todavía no se quitan ese abrigo del medio tradicional y quieren jugar de manera paralela en las dos pistas, en la pista de las redes sociales, en la pista de la web 2.0, pero también quieren seguir utilizando esa estrategia que les ha funcionado y les funcionó durante mucho tiempo. Pero también es interesante esta comparación con otros países, como por ejemplo lo que ha pasado o lo que está pasando en Estados Unidos. Es decir, cómo precisamente a los presidentes se les ha complicado entrar en el juego con lo que representan los medios tradicionales, pero también lo que representan las redes sociales. A mí me parece también interesante referir que el periodismo no está en crisis, ¿sí? La confianza del periodismo, ¿sí? Eso es lo interesante. Es decir, el periodismo no está en crisis, ¿sí? Y eso creo que es la confianza del periodismo, ¿sí? Y ese es el tema donde allí es donde entra de nueva cuenta este mar para poderlo navegar. La era de la información, pues lo que nos ayuda o lo que nos dice, hay que recuperar la credibilidad, y creo que esa es la primera batalla que tienen los medios tradicionales. Los medios tradicionales perdieron la batalla de la credibilidad y eso es lo que les ha costado mucho tiempo recuperar, y allí están naufragando para poder recuperarla. Y creo que esa es la gran discusión ahora que tienen los medios tradicionales, no solamente en México, en Estados Unidos y en Europa también, en todos lados. En América Latina. Es decir, me parece que eso es interesante porque son monstruos
que se mueven de manera lenta, ¿no? Son pesados para moverse, a pesar, y lo decía hace un rato la doctora Celeste, es decir, decía precisamente de lo que representan estos medios, precisamente. Muy bien, Pepe, muchas gracias. Y ya muy, digamos, pegado con el desarrollo de la inteligencia artificial, ahora surge un nuevo, digamos, producto de la inteligencia artificial, que son los deepfakes. ¿Qué son estos deepfakes y cómo se utilizan para manipular la información? Celeste, ¿tendrías alguna opinión respecto a esto, de los deepfakes? Pues, ¿qué son? Los conocemos como estos videos, imágenes, información que es alterada por inteligencia artificial y que donde nos pueden presentar a políticos realizando acciones que parecieran ser muy reales, ¿no? Entonces, esto de alguna manera, si de por sí ya había problemas en diferenciar una desinformación, y a veces lo que le daba un poco de veracidad era la parte visual, comprobar que había una fotografía o un video que respaldaba la información. Al momento de surgir los deepfakes, pues esto lo hace aún más complejo, porque ahora no solo está la información, sino que hay un video que lo respalda, que es totalmente engañoso porque es creado con la inteligencia artificial. Con la misma voz, con la misma imagen, ¿no? Sí, exacto, es muy difícil, o sea, hay videos, tanto yo, o sea, yo he caído en videos de la naturaleza, de animales, que yo en algún momento, ante la ignorancia del tema, llego a pensar, ¿será real o será falso, no? Entonces tengo que hacer un proceso más exhaustivo para investigar si realmente el video que estoy viendo es real, ¿no? Entonces, esto yo creo que a mí en alguna cierta medida me causa temor. Yo creo que uno de los primeros videos que hicieron esto, o sea, esto es muy vigente, pero en el 2000, me parece que en el 2018 hubo un video de Barack Obama atacando a Donald Trump, ¿no? Que totalmente era falso y fue realizado, pero ya desde ese entonces nos anticipaban del poder que tenían estas herramientas, ¿no? De poder transformar realidades. Y yo creo la pertinencia de que definitivamente la desinformación se debe combatir porque genera grandes problemas a la sociedad, desde pánico social como en las épocas de COVID, que las personas había tanta desinformación, o no, tal vez quizás no malintencionada, pero esto generaba pánico en la población y sobre todo esta desinformación puede llevar a que la población deje de creer en las instituciones democráticas, ¿no? Entonces es necesario tomar muy en serio este problema y pues sí, pues, pero aprender también a convivir y a generar elementos que nos permitan, herramientas que a nosotros los usuarios nos permitan diferenciar este tipo de videos, ¿no? Si es real o si es falso. Ok. Martín, ¿qué repercusión tiene estas deepfakes? O sea, ¿tú qué le verías, por ejemplo, para los procesos electorales? Bueno, ahí me voy a poner un poco romántico. Se supone que un proceso electoral está basado en la soberanía de las personas. Las personas son libres de elegir y esa libertad es en buena medida una libertad de pensamiento. No es que deben ser libres de salir de sus casas para transportarse a una urna, sino que también tienen que ser libres de manipulación de terceros, ¿no? Y que las elecciones no se conviertan en juegos de ajedrez de personas que pueden manipular las mentalidades, etcétera. Y aquí lo que se pierde y lo que se erosiona es la soberanía, la libertad de la gente para elegir qué le conviene a sus intereses, cuáles son los perfiles o por qué no convienen los demás. Es decir, durante las elecciones se abre una enorme posibilidad de que la gente termine votando por una opción que no le conviene, pero que pensaba que le convenía. Y aparentemente sabía que le convenía porque veía evidencia absolutamente fiable de que era conveniente y si fueron construyendo imágenes y realidades que así le hacían ver, ¿no? Puedo pensar, para no alargar la respuesta, la principal es esta, la soberanía, pero el otro problema es la calidad del debate público, la calidad del diálogo público. Como durante las elecciones necesitamos argumentos a favor y en contra de las opciones, necesitamos discutir los grandes temas nacionales o locales, necesitamos discutir si las soluciones que proponen los candidatos
son realistas, son factibles, son pertinentes. Es decir, tiene que haber un proceso muy elaborado de discusión y discernimiento, pero se tiene que llenar el espacio público de ideas rigurosas, valiosas, etc. Y lo que hace la desinformación, sobre todo catapultada por inteligencia artificial, es acelerar procesos de polución informativa y contaminación del diálogo público que las empobrece y que las llena de mentiras, patrañas, que desviemos la atención respecto a lo que es importante, en fin, de tal suerte que llegamos a una elección tan cargados o posiblemente tan enojados o tan confundidos que ya no refleja la voluntad popular, que puede ceñirse pues a otras cosas que no son exactamente lo que el soberano quiere elegir. Muy bien, Martín. Pepe, ¿qué vacíos legales le ves ahí, éticos, a esto de la deepfakes que estamos comentando? Sí, fíjate que, no, pues todos los vacíos legales habidos y por haber, porque el meter más elementos a nuestros códigos y procedimientos electorales no significaría que lograríamos detener lo que representan las fake news, pero sobre todo también los deepfakes. O sea, aquí estamos hablando de que nosotros nos habían, o así aprendimos, pues que un texto, que un documento, pero sobre todo más que un video, pues era la realidad, ¿no? ¿Sí? Si puedes ver algo, no significa que sea real ahora. Si puedes ver el video, no significa que ya sea real. Y me parece que esto es interesantísimo, porque ahora, pues imaginemos las ligas de Bejarano, ¿no? ¿Cuántos más podemos encontrar en el escenario recibiendo o contando las ligas, ¿no? ¿Sí? O por otro lado, ¿qué tendríamos? Terrorífico, yo digo. Sí, terrorífico, porque precisamente, ¿cuál va a ser la prueba de tamiz? Ahora, pero también lo que representa no es mi voz, pero es mi voz. Es decir, al final del día entramos en un contexto donde la era digital ha roto, ¿sí? la relación entre la imagen y la realidad. Esto es impresionante, ¿no? Sí, estamos en así como en Matrix, en una realidad paralela, ¿no? El problema es que no tenemos una puerta para ir a buscar esta otra realidad. Es decir, nos crean una realidad paralela, pero no existe, ¿no? Y creo que ahí en los vacíos legales se vuelve muy contundente, porque ¿cómo vas a enfrentar esas guerras de ofensivas y contraofensivas que vamos 50 pasos atrás cuando nosotros queremos posicionar proyectos políticos, proyectos de gobierno, cuando de lo otro es más fácil de posicionar? Por eso, desde mi punto de vista, me parece que vamos tarde, pero vamos tarde como sociedad, porque es difícil encontrar equilibrio rápidamente. A mí me parece que lo mejor es que rápidamente la sociedad se encante y se desencante con todos estos temas, porque así va a ser mucho más rápido encontrar respuestas y salidas. Porque en el momento en que nos encontramos, pues ¿quién le va a apostar, ¿sí?, en una campaña política, ¿sí?, a desagregar todo un proyecto con datos duros que puedan contrastar la ciudadanía y decir yo soy la mejor opción, cuando del otro lado inmediatamente conectan con las emociones que quieren escuchar de que esta persona o tal persona, este proyecto político o este otro proyecto político, pues tiene todas estas implicaciones que no necesariamente sean reales. Y eso me parece que se vuelve muy complicado, porque no hay manera en este momento de poderlo meter a una prueba de tamiz de manera, con la inmediatez que representan las redes sociales. Y regreso un poco más a los deepfakes, en lo que representa que los videos eran, y lo refería, eran pruebas irrefutables. Es decir, veíamos un video, pues es decir, ya no había manera de cuestionarlo, ¿no? Pues ahí está, es decir, ya se comprueba que la mentira, se desnuda la mentira, pero por otro lado, ¿sí?, la mentira se acrecenta, ¿sí?, se vuelve irrefutable, aunque seguramente el tiempo vuelve a poner a todos en su lugar, pero en el tiempo, pues ya son gobernantes, o en el tiempo, ¿sí?, ya se perdió fue el proceso electoral, ¿no? Ya pasó el proceso electoral, y los tribunales pues ya cerraron
los procesos. Es decir, al final del día es como hablar de que las boletas ya están quemadas, pues cómo vamos a poder comprobar o cómo vamos a rehacer un proceso que ya fue juzgado. Y pues a mí me parece que ahí estamos en ese desafío, y ese desafío es interesante porque lo que nos invita es a tomar una postura, ¿sí? Es decir, la problemática ahí está, pero el desafío es cómo encontramos los ciudadanos una respuesta cuando al final del día no tenemos posibilidades de enfrentar precisamente esa pregunta. Muy bien, Pepe. Ya vamos entrados en tiempo. Como un comentario final, me gustaría invitarlos a que pues hiciéramos una reflexión sobre el papel que tiene la desinformación en los procesos electorales y en la opinión pública en la actualidad. Doctora Celeste, ¿comentarías cuál sería tu reflexión o tu apunte final en este tema tan relevante? Sí, claro. Yo creo que la desinformación puede hacer, puede generar que la opinión pública se sienta desencantada y que no permita conocer realmente aunque es obligación del electorado conocer las propuestas de cada uno de los candidatos y partidos políticos, pudieran sesgarse con esta desinformación y pudiera incluso, algunos dicen que movilizar, pero yo creo que la desinformación va a generar que se desmovilice el electorado, que no llegue a las urnas. Entonces de ahí sería un factor preocupante, ¿no? Y a partir de este escenario, reconocer la necesidad que existe ante la desinformación de empezar a generar esta concientización en todas las personas, ¿no? Incluso en el nivel escolar, hablar de esta responsabilidad que tenemos los usuarios de generar esta evaluación crítica de lo que recibimos y de lo que consumimos. En ese sentido, yo creo que debemos generar proyectos o programas en donde en las escuelas se les enseña a las personas a diferenciar o tener estas herramientas. Ahora sí que necesitamos estar capacitados para poder recibir toda esta información que viene desde nuestro entorno más cercano hasta el exterior, ¿no? Poder interpretar información, noticias que vienen del otro lado del mundo y poder así formar nuestro propio criterio. Muy bien, Celeste. Gracias. Martín, ¿qué nos dirías? Una reflexión sobre la desinformación, la repercusión de la desinformación en procesos electorales y en la opinión pública en general. No, coincido con Celeste. Yo me iría al problema de la desafección, es decir, lo que hacen la desinformación durante los procesos electorales, mucha de ella es desinformación negativa, son campañas de desprestigio, son elementos de desinformación, teorías de conspiración, etcétera. Se moviliza mucho lodo y eso puede hacer que, fuera de que la gente no vaya a votar, también le dé la espalda al juego de la política porque no quiera participar en ese juego sucio, donde al final del día hay que elegir al menos malo, al menos tramposo, al ladrón que se robó menos, etcétera, ¿no? Este lodo ya lo hemos visto la década pasada y anterior, pero ahora es mucho más penetrante y mucho más sofisticado, dado que juega con nuestras emociones y que juega con nuestras particularidades personales que ya le dimos a conocer al algoritmo. Entonces, mi preocupación también va en ese sentido, más como de desafección. Y lo otro es que la responsabilidad de esto recae, a mí me parece, en gran medida en el Estado mexicano. O sea, creo que así como existe un COFEPRIS que hace que no nos tomemos una píldora que un pillo ahí inventó y que nos termine enfermando, creo que debiera existir alguna agencia que regule a las redes sociales, que los obligue a tomar controles, que reduzca la cantidad de desinformación. Pero lamentablemente esto es lo improbable que sea así, porque quienes más usan las redes sociales para desinformar son los mismos políticos, de tal suerte que no van a regular en contra de su herramienta favorita, ¿no? Pero creo que hay que exigir al Estado que se haga cargo de estas cuestiones, porque las redes sociales no son de la gente, son unos señores que están en Silicon Valley y por lo tanto se puede hacer algo en contra de estos señores. Muy bien, Martín. Muchas gracias. Pepe, tu reflexión final sobre la desinformación, procesos electorales y opinión pública. Muchas gracias. Pues mira, yo creo que sería interesante que
en política una mentira bien contada vale más que 1000 verdades aburridas. Y precisamente me parece que allí está el elemento donde las campañas políticas han aprendido las narrativas, que hay que meternos en lo emocional más que meternos en los datos duros. Ahora, no significa que estemos alentando hacia la desinformación, hacia este terreno de lo terrible, de lo complicado, sino lo interesante es partir de esta pudrición en la información que nos venden o que nos acercan, sino más bien encontrar esas salidas como sociedad. Y yo sí creo que la ciudadanía no es ignorante, pero sin embargo, este proceso de discernimiento es complejo, porque al final del día la desinformación no busca cambiar tu decisión del voto, busca que dudes de tu voto precisamente, y eso se vuelve todavía más complejo, ¿no? Sí, más que convencerte, y me parece que también de ahí debemos de partir. La manipulación de la información pretende generar incertidumbre y toda esta desconfianza que hay de por medio, y por eso yo terminaría diciendo que en este mar de información, en este mar de lo que representa la desinformación, la política, aquí lo que nos ayuda o lo que nos interesa es precisamente a partir de la sociedad, a partir de la ciudadanía, cómo romper estos esquemas que nos están planteando y que nos están planteando desde estas comunidades virtuales, y que al final del día, la verdad, regreso en la parte interesante, la verdad siempre sale a flote, y creo que aquí la inmediatez es lo que nos hace que seamos más lentos a desenmascarar todo lo que hay en nuestra sociedad y en nuestros contextos. Pues eso. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, Martín, Celeste. Es un tema muy interesante. Yo creo que todavía falta mucho que veamos de lo que va a suceder. Es impactante algunos datos que ustedes comentan, por ejemplo, Pepe, que dice una mentira bien contada, funciona más que 1000 verdades, y es, digamos, la lógica de cómo funciona este mundo digital. Muchas gracias por participar en este diálogo, y seguimos en contacto. Gracias por esta plática y conversación con tres importantes figuras, investigadores de opinión pública. Muchas gracias, Elías. Gracias por estar con ustedes. Hasta luego. Que estén muy bien.